Hola a todos. Como el otro día os contaba en el directo, hoy vamos a revisar este juguete, el de Magia Borràs. Es un juguete de toda la vida, yo lo recuerdo de cuando yo era muy pequeñita, así que imaginaros. En serio, vamos a ver qué tiene dentro, vamos a hacer algunos trucos y luego seguiremos con la magia, porque os voy a enseñar a hacer una varita y a hacer una caja en la que desaparecen las cosas. Sí, y eso no va a ser todo. Sortearemos, como siempre, el juguete, al final del vídeo os diré cómo, y además os voy a presentar a 3 magos, sí, 3 canales de magia que hacen unas cosas fantásticas. Pues vamos a empezar. El juguete que revisamos hoy es el más sencillo de la serie, el que tiene 50 trucos. Ya sabéis que me gusta revisar juguetes que sean alrededor de los 16-20 euros. Bien, entonces si abrimos la caja, vemos que tiene lo primero de todo unas instrucciones en las que nos va a decir cómo hacer esos 50 trucos. Nos explica además cómo es el mundo de la magia, los distintos términos que existen. Y ya digo, lo más importante es que nos explica muy despacito cada uno de los trucos. Bien, además de estas instrucciones que son súper útiles, tenemos también distintos elementos que nos van a ayudar a hacer nuestros trucos. ¿Veis? Tenemos como una baraja que por un lado tiene unos números y por otro, 2 rombos por un lado y 5 por el otro. Tenemos también piezas de dominó, fichas de dominó, que también una de ellas, veis que por detrás no es exactamente oscura. Y tenemos también distintas cosas. Lo más importante para mí es la varita, porque con la varita podemos hacer la magia que queramos. Pero veis, por ejemplo, también tiene esto, que es un instrumento que por un lado pones una bola, luego según lo abres, la bola desaparece o no, porque fijaros, aquí hay otra media bola. Ahí nos damos cuenta que la magia son muchos trucos bien hechos. Y de eso va a ir el vídeo de hoy, de ver trucos. Bueno, habéis visto, ¿no? Entonces este juguete tiene muchas cosas. Por ejemplo, fijaros esto. Es un tubo, como si fuera un tubo de los rollos de papel higiénico o de papel de plástico. Y en ese tubo entra una bola, que es como una pelota de ping-pong. Pues pasa por un lado y por el otro. Y fijaros en el truco. Yo con la varita veo que no hay nada dentro. Ahora cojo la bola y lo que voy a hacer es que desaparezca. ¿Veis? Ya la bola no ha salido por el otro lado. ¡Uy! Que se me escapa. Vamos a probar otra vez. Meto la bola por un lado y ahora la bola no está. Magia. No, magia no. ¿Veis? En cuanto lo suelto, lo que estoy haciendo es presionar el tubo. Cuando va a pasar la bola, presiono. ¿Veis? Y ahí agarro, digamos, la bola con el tubo. Entonces no pasa. Ahora con mi varita voy a hacer que aparezca, suelto la presión y la bola aparece. Recordad, solo tenéis que presionar el tubo. Bueno, pues en el juego vienen instrucciones y los primeros trucos tienen que ver con la varita. Por eso he pensado que si queréis copiar los trucos, lo más interesante es que os enseñara a hacer una varita. Y además así sorprenderéis a vuestros invitados a esas sesiones de magia que les vais a dar. Bueno, pues vamos a hacer una varita parecida a esta. Bueno, podéis usar un palo de madera redondo o yo voy a usar en este caso un rotulador que siempre tenemos por casa. Además, pintura acrílica o esmalte de uñas, queda mejor con esmalte. Entonces, fijaros, voy a coger mi rotulador, le quito la tapa y ahora le doy la vuelta para que el lado un poco más gordo se quede por el otro lado. Una vez hecho esto, solo me toca pintar uno de los lados de blanco. Yo en vez de poner los 2 lados de los extremos blancos, voy a poner solo uno de ellos. Pues lo pinto y lo dejo secar. Bueno, y una vez seco, si es necesario, le doy otra capa. Y así hasta que se queda suficientemente blanco. En la parte de arriba, como estaba un agujerito, le pongo un poco de masa elástica o podéis poner un poco de plastilina para que quede mejor. Y ahora le voy a poner el esmalte negro. Pongo un poco de esmalte para que se pegue la tapa y luego no se me abra en mitad de la actuación y ya no tengo más que pintar todo el resto con esmalte negro. Pues igual que antes le doy las capas que necesito y lo dejo secar en algún sitio con cuidado. Mientras se seca nuestra varita os voy a enseñar un truco de los que vienen en la caja para usar la varita. Cogéis un boli, un lápiz, lo que queráis y tenéis que tener un reloj, una pulsera o similar. Lo metéis por el reloj, ¿veis? Por la correa del reloj y lo dejáis así, de forma que si yo pongo la mano así, no lo veis. Bueno, o sea, si se ve por arriba, pues esconderlo. ¿Veis? Nada por aquí. Ahora el truco es el siguiente.
Yo le voy a decir a la audiencia, a los que les estoy haciendo la función de magia, les voy a decir que mi mano tiene poderes. Es una mano que tiene imán y lo que va a hacer es atraer cosas. En este caso, va a atraer a mi varita. Yo pongo la varita debajo de mi mano y mi mano hace que la varita flote. ¿Estáis viendo, no? Flota la varita. Va para arriba, va para abajo. ¿Veis? Es un truco muy sencillo. Ahora cojo la varita y ya está. Tenéis que tener cuidado no hacer así, ¿eh? Entonces, ¿veis? Chulo el truco y fácil. Solo tenéis que poner el boli. Otra manera de sostener la varita debajo de la mano, que también lo pone en la caja, es cruzar las manos. ¿Veis? Tenemos 5 dedos y cuando cruzamos las manos, cruzamos así. Pero ¿qué pasa si en vez de cruzar así, fijaros, quito este dedo, lo pongo por debajo y los demás los cruzo? ¿Veis? ¿Así notáis que falta un dedo? No. Y con este dedo puedo coger yo distintas cosas. Imaginaros, también puedo hacer, ¿veis? También puedo sujetar mi varita. ¿Veis? También flota la varita. Cojo, con este dedo estoy cogiendo la varita y mi mano parece que la varita flota. ¿Veis? Bien, pues ahora os voy a enseñar a hacer una caja que tiene truco. Vamos a verlo también. Es súper fácil para hacerlo. Necesitáis una caja. Yo voy a coger una caja de cerillas porque es la más fácil de encontrar. Es una caja de cerillas un poco grande para poder meter dentro cosas. Pues vamos a verlo. Fijaros, en este truco tengo una caja de cerillas normal. Grande, pero normal. Si la tuviera más grande, más divertido, pero bueno, es lo que hay. Entonces, cuando yo abro la caja por abajo, las cerillas aparecen, ¿veis? Pues nada, vamos a ver qué pasa si hago el truco. Bueno, pues empezamos sacando las cerillas de la caja. Y una vez que tenemos las cerillas fuera, lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la caja y marcar la mitad. Para marcar hago 2 puntos y los uno con una línea. Yo la verdad es que prefiero no andar tocando las cerillas y prefiero usar cualquier otra cosa. Por cierto, también podéis forrar la cajita si queréis, yo no la voy a forrar por fuera, me refiero, pero podéis hacerlo. Bien, pues una vez que tenéis la línea, lo único que tenéis que hacer con una tijera es recortar. Recortamos la caja en 2 mitades. Y ahora el truco tiene que ver con esto. Fijaros, si yo tuviera las 2 mitades dentro de la caja, si yo estiro de abajo, se mueven a la vez, pero si yo saco una, se mueven de forma diferente, ¿lo veis? Entonces, si las metemos ahora dentro de la caja, vamos a ver lo que os estoy diciendo. Si yo aprieto por abajo hacia arriba, saldrán las 2 juntas. Vamos a verlo mejor poniendo algo dentro. Pongo una pinza que es del tamaño de mi caja de cerillas, pues la meto en la caja y ¿veis? Ahora, si aprieto por abajo, me sale la pinza perfectamente. ¿Veis? He apretado de la mitad de abajo. En cambio, cojo mi varita y voy a hacer magia. Ahora, muevo la caja pero solo estirando de la parte de arriba. Y ¿veis? No se ve la pinza. Ojo, que los trucos con la cámara a veces se ven porque yo no soy experta en grabar a la vez que hago trucos. Pero ¿veis? Eso es magia. Cojo otra vez la varita y hago aparecer la pinza empujando la cajita de abajo. También puedo hacer que se vea por abajo empujando desde arriba. Yo he hecho unos trucos para que podáis empezar a practicar. Pero si de verdad queréis hacer magia, yo os voy a recomendar 3 canales de YouTube que a mí me encantan. Son canales en los cuales hacen los trucos y luego los explican. Pues el primer canal que os quiero presentar se llama Domina la Magia. En ese canal Borja nos explica muchísimos trucos. Por ejemplo, este del boli. ¿Ya? Y lo que hace es que coge un boli, ya sabéis que el boli tiene un efecto así blandiblu, pues él consigue romperlo y os va a enseñar el truco. Pues si queréis ver el final del truco y cómo lo ha hecho, darle en la tarjeta, en la i os he dejado el link del vídeo y también os lo dejo en la cajita de la descripción. Ahora os voy a poner otro, Sergio de LDZ, lo que hace es pedir a alguien que le marque una carta de la baraja y luego él va a decirle qué carta era. Para eso hay truco, claro, el truco de la carta girada, pues lo explica en este vídeo. Bueno, si queréis ver el truco de Sergio, ir al vídeo, os dejo el vídeo en la cajita de la descripción. Y por último, el canal que os presento se llama No Solo Magia, porque aparte de magia hace otras muchas cosas muy interesantes. Y en el canal, Jairo y José, en este caso, en este vídeo, nos van a explicar cómo puede ser que de una lata de Coca-Cola que ya no queda líquido, consigan arreglar la lata y encontrar Coca-Cola dentro. Bueno,
espero que os haya gustado este vídeo y espero que os hayan gustado estos canales que os he presentado. Ahora deciros que si queréis participar en el sorteo, tenéis que estar suscritos a este canal, dar a me gusta en este vídeo y ponerme un comentario en el que me digáis qué truco de los que hemos visto en el vídeo os ha gustado más. Pues nada, os espero en el siguiente tutorial.